Colegas, ¿cómo están? En esta oportunidad, Chainán hablará sobre lo que es el nuevo reglamento de evaluación. ¿Cuál es el objeto del nuevo reglamento de evaluación? En este caso, el objeto es regular el sistema de evaluación de los procesos educativos. ¿Eso qué significa? Significa que establece cuáles son los parámetros y las formas y los medios que tenemos que nosotros seguir para el proceso de evaluación. Es decir, nos establece, nos dice que tenemos que evaluar en el ser, en el saber, en el hacer, definir cuáles son las características de la evaluación y también los criterios de evaluación. Por eso nos dice como objeto regular el sistema de evaluación de los procesos educativos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este nuevo reglamento de evaluación? Sigue siendo lo que es en la educación inicial en la comunitaria, educación primaria comunitaria educacional y lo que es educación secundaria comunitaria productiva. Y el ámbito de aplicación se aplica en escuelas fiscales, privadas y de convenios de lo que es el subsistema de educación regular. ¿Qué es la evaluación de la formación integral y holística? ¿Qué entendemos por evaluación integral y holística? Cuando hablamos de evaluación integral holística, hablamos de que la evaluación es el espacio donde nosotros como maestros y maestros hacemos la valoración de las dimensiones de las y los estudiantes, ¿sí? Y esta evaluación o esta valoración lo tenemos que realizar, lo realizamos a partir de qué? A partir del análisis. Evaluamos nosotros para analizar, para reflexionar, para ver en qué nos estamos equivocando y qué tenemos que mejorar. Por eso dice aquí a través del análisis, es decir, para eso evaluamos. Y a partir de esa reflexión, de ese análisis, tenemos que nosotros velar que el estudiante tenga una formación integral. Es decir, que nosotros a partir de la reflexión crítica, a partir del análisis, hacemos una evaluación integral y holística. Integral dirigido al desarrollo de las dimensiones y holística a ver cómo el estudiante interactúa con sus compañeras, compañeros en la familia, en el hogar. Es decir, valoramos el todo de la o el estudiante. Y para esta valoración, nosotros como maestros y maestros tenemos que utilizar diversas metodologías. Pueden ser pruebas escritas, listas de cotejos, observaciones, mesas redondas, sin fin de materiales e instrumentos que nosotros podemos aplicar, utilizar en este proceso de valoración de las y los estudiantes. ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? ¿Qué buscamos para nosotros en la evaluación? Ya estamos culminando el primer trimestre de la gestión y ya vamos a evaluar. Algunos están evaluando, algunos recién van a comenzar lo que es evaluación. Pero ¿cuál es el sentido de la evaluación? ¿Qué se busca con la evaluación? Primeramente, evaluamos para identificar los logros que hemos alcanzado con una evaluación trimestral. ¿Qué logros hemos obtenido a la culminación del primer trimestre? Asimismo, también evaluamos para ver cuáles son las capacidades y cualidades que se han desarrollado en las y los estudiantes. Y también vamos a evaluar para ver las potencialidades y las limitaciones que tienen las y los estudiantes a la conclusión, a la culminación del trimestre. Y también para ver cuáles son las dificultades que nosotros estamos encontrando en este primer trimestre. Es decir, evaluamos para identificar los logros, para ver cómo están desarrollando sus capacidades y cualidades, para ver cómo están desarrollando potencialidades y limitaciones, y también ver sus dificultades en las y los estudiantes. Y a partir de que nosotros hacemos esta evaluación, a partir de comprensión de lo que nosotros vamos a ver en el curso en este caso. Tenemos que comprender cómo se maneja esa diversidad en el curso, comprender que los estudiantes son diversos, no todos son, no todos son católicos, no todos tienen una familia conformada, algunos son familia disgregada. A partir de que la reflexión y el diálogo, reitero, como la evaluación es un espacio de reflexión, entonces reflexionamos, dialogamos y
tomamos decisiones ¿para qué? Para que mejore, en este caso, que mejore la formación integral de las y los estudiantes. Y en este proceso de evaluación tenemos que hacer uso no solamente del examen escrito, sino hacer uso de diversas acciones, dinámicas, juegos de creaciones, que la evaluación en este caso no sea un espacio, digamos, de que el estudiante ingrese con temor, sino es que se sienta tranquilo, que se sienta cómodo y que no tenga, y que no sufra, digamos, que no pase, digamos, atemorizado por el tema de evaluación, que no sea como antes de evaluación. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Primeramente, nos dice, por ejemplo, uno de los objetivos es enfatizar lo que es la investigación. ¿Por qué, por ejemplo, enfatizar la investigación? En el proceso educativo a veces surgen dificultades, problemas, necesidades. Investigamos, recabamos información y a partir de eso damos soluciones. Por eso aquí, por ejemplo, es enfatizar lo que es la investigación. Contribuir al desarrollo integral y holístico. ¿Por qué, por ejemplo, nos dice, digamos, contribuye? Porque nos establece los criterios y parámetros que tenemos que nosotros eh, tener para la valoración de las dimensiones. Por eso contribuye a la valoración integral holística. Nos dice qué tenemos que evaluar y cómo tenemos que evaluar en las dimensiones y también en lo holístico. Brindar información de los procesos educativos. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier momento que venga papá, mamá, estudiante, a preguntarnos cómo está mi hijo, cómo está el profesor, tenemos que nosotros informar al papá o a la mamá del proceso de valoración. No decir, muy bien, señor papá, aún evaluado, espérese que concluya el trimestre, ahí informaré. No, si no es, viene papá, mamá, nosotros estamos en obligación de informar a la o el papá, mamá o el estudiante sobre su valor, sobre su proceso de aprovechamiento en este caso. Y orienta el funcionamiento de la comisión técnico-pedagógica. ¿Por qué orienta a lo que es el funcionamiento de la comisión técnico-pedagógico? Porque establece cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones de la comisión técnico-pedagógica. Y orienta y apoya a maestras y maestros y estudiantes. ¿Por qué orienta? Porque dijimos que la evaluación es un espacio de reflexión. Evalúo, aplico instrumentos, reflexiono, analizo y digo, me estoy equivocando en esto tengo que mejorar. Y cuando nosotros hacemos acciones para mejorar, entonces estamos apoyando, estamos haciendo que las dificultades, que los problemas que tiene el estudiante superen. Por eso nos dice orientar y apoyar a maestras y maestros y estudiantes. Y orienta la evaluación a estudiantes con necesidades de educación especial. Usted también establece algunos criterios y parámetros para esta población. Y promover la participación democrática de la comunidad educativa. Es decir, establece cuáles son los mecanismos de participación social en lo que es en el proceso de valoración. Y ese mecanismo, en este caso, es la evaluación comunitaria, que tanto papás, mamás, los diferentes actores de lo que es la comunidad educativa participan en el proceso de valoración. Características de la evaluación. ¿Cuáles son las características? Primero, nos dice que la evaluación es dialógica y reflexiva. ¿Por qué es dialógica y reflexiva? Otra vez decimos, porque la evaluación, primeramente hay que entender que la evaluación es permanente. Y cuando es permanente, como maestro, maestro, tengo que reflexionar, tengo que analizar. Aplico evaluación, aplico actividades, examen actividades, y veo que un estudiante no cumple más de sus tareas o tiene malas notas, entonces tengo que reflexionar y decir en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo mal, ¿verdad? Reflexiono, analizo. Viene un papá, hago llamar a un papá, conversamos, dialogamos, decimos, sí, usted sabe que señor, su hijo está mal en esta materia, por esto, y reflexionamos. Por eso la evaluación es dialéctica reflexiva, porque nos permite a nosotros dialogar y reflexionar
ver mejores resultados o en este caso asumir acciones que permitan mejorar la formación integral y holística de las y los estudiantes. Orientadora, porque a partir, digamos, en este caso del diálogo, de la reflexión, nos dice entonces qué tenemos que hacer para mejorar, qué tenemos que hacer para que ese estudiante supere sus limitaciones, es decir, nos está orientando lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras como educadores. Flexible, porque nosotros como maestras y maestros en el proceso de evaluación podemos hacer uso de diversos instrumentos de evaluación. Con el deseado, listas de cotejo, pruebas objetivas, registro anecdótico, sin fin de nosotros de materiales que podemos hacer uso de estrategias, técnicas, métodos que veamos convenientes y que nos permitan a nosotros valorar de mejor forma lo que son en este caso las dimensiones de las y los estudiantes. Y es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque nosotros, como maestras y maestros, desde el primer día de clases que ingresan las y los estudiantes al curso, tenemos que evaluar cómo se sienta bien, es molestoso, no molesta, juega, no juega, cumple con sus actividades, cumple con sus tareas, con sus obligaciones, por eso es permanente. Es decir, en este caso, lo que determina si un estudiante pasa o no pasa, tal vez sea este elemento. ¿Por qué? Porque la evaluación trimestral es una actividad más que no determina si el estudiante pasa o no pasa de trimestre o de año, sino este elemento. Porque nosotros como maestros y maestras tenemos que evaluar desde el primer día de clases hasta el último día de clases, desde que ingresa hasta que sale, y es más, en muchos casos, hasta cómo se comporta en su familia, en la comunidad. Y es transparente, porque en este caso, los procesos de valoración se tienen que hacer, por ejemplo, es abierto. No podemos negar información. Viene un papá, viene una mamá, nos pregunta, nos dice cómo está mi hijo, e informamos sin ningún tipo, digamos, de inconvenientes. Y es confiable, porque es confiable en este caso, porque la nota, la valoración que demos a las estudiantes, a las y los estudiantes, tiene que reflejar lo que el estudiante sabe, conoce. Por eso es confiable. Es decir, se tiene que valorar al estudiante según las capacidades, cualidades, potencialidades que está desarrollando y según los perfiles de salida. Es cualitativa y cuantitativa. Es cualitativa porque nosotros podemos hacer uso de indicadores cualitativos, literales, y también indicadores cuantitativos. Saben perfectamente que la evaluación en el nivel inicial solamente es cualitativo, que lo que es en el nivel inicial, primario y secundario es cualitativo y cuantitativo. Es comunitaria porque también garantiza, establece este mecanismo como una forma de reflexión y análisis de la comunidad educativa, pero siempre con miras de mejorar los procesos educativos. Es sistemática porque en este proceso de valoración nosotros podemos hacer uso de métodos, estrategias, materiales, es decir, podemos nosotros hacer uso de diversos instrumentos en la valoración. Y es integral holístico, porque otra vez está dirigida a la valoración integral de las dimensiones y ver también cómo esa y ese estudiante interactúa con el todo. Y es científica, porque este proceso de evaluación no es, en este caso, no es un proceso planificado, ¿sí? Es un proceso planificado que nosotros, por ejemplo, no es improvisado, que nosotros, por ejemplo, en esa valoración podemos hacer uso otra vez de observaciones, de compilación de información, podemos interpretar y para que nos permita identificar logros. Es decir, el proceso de evaluación no es improvisado, sino es un proceso planificado. Comisión técnico-pedagógica. La comisión técnico-pedagógica es un espacio de apoyo pedagógico a la gestión
curricular. Es decir, que está dirigido, por ejemplo, a apoyar cuando la o el maestro identifique a estudiantes con discapacidad, a estudiantes con dificultad de aprendizaje y talento extraordinario. Es decir, la comisión técnico-pedagógica tiene que ayudar a este elemento, digamos, a hacer la valoración si ese estudiante está con discapacidad, dificultad de aprendizaje o es tanto extraordinario, y a partir de eso, digamos, derivar donde corresponde. A la vez también la comisión técnico-pedagógica tiene que ayudar a las maestras y maestros a identificar los logros y dificultades de las y los estudiantes. Para eso, por ejemplo, cuando la maestra o el maestro se porte un estudiante que tenga dificultades de aprendizaje, propondrá en este caso, por ejemplo, sesiones, acompañamientos, que haga adaptaciones curriculares según corresponda. Y también las decisiones que asuma la comisión técnico-pedagógica, ¿ya? La o el maestro tiene que asumirlas. Es decir, dice la comisión técnico-pedagógica, ma coleguita, para esta situación utilice estas estrategias, esta metodología, entonces la o el maestro las tiene que asumir. Antes de continuar con lo que es el reglamento de evaluación, quiero hacer la invitación, coleguitas, a ustedes. Nosotros, por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es los cursos de examen de acceso de categoría, que vamos ya a iniciar, en este caso, iniciamos el 6 de mayo al 7 de junio. Las clases son de lunes a viernes en este horario. Vamos a trabajar lo que es la normativa general, normativa específica de substitución regular, y este elemento importante, que es la elaboración y registro de la propuesta transformadora hacia la calidad educativa. Ustedes saben, el año pasado, por este elemento, la mala elaboración, porque ya no es experiencia, sino es una propuesta. Y por este elemento, muchos colegas no aprobaron el examen de ascenso. Y con nosotros vamos a trabajar lo que es este elemento de elaboración de la propuesta transformadora y también el registro de la propuesta al sistema. Porque tenemos otro elemento que por el mal registro, que dicen que me lo subió mi compañero, colega, el otro colega, y muchos han sufrido lo que es el tema de plagio. Con nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar y otro elemento más. Esta propuesta transformadora, según lo que estuve revisando, la valoración va a ser de 1 a 10 puntos. Ojo, tengan mucho cuidado con eso. Es decir, el primer paso es tener nosotros elaborado lo que es nuestra propuesta transformadora. Y lo van a hacer con nosotros. Van a hacer 3 sesiones. Aparte de estas sesiones que están planificadas, como ustedes trabajaron lo que son la normativa general específica, va a haber 3 sesiones de taller con ustedes, con los interesados, en este caso, en nuestros talleres de trabajar con nosotros de este tema. El costo único para trabajar lo que es la normativa general específica, más los talleres de elaboración de propuesta transformadora, tiene un costo de 100 bolivianos. Lo que tienen que hacer solamente es, colegas, ya saben muchos colegas, es hacer depósito una de estas 3 cuentas, envían al 6488-3540 para su registro. No descuiden esto, háganlo lo más antes posible, trabajenlo con tiempo, tengan yo todo este elemento hecho y nos dedicamos luego a estudiar. Y también lo que es, por ejemplo, en este caso de esto, tengan mucho cuidado. Vamos a continuar con lo que es el reglamento de evaluación. ¿Cuáles son las funciones, en este caso, por ejemplo, la composición de la comisión técnico-pedagógica? En el nivel inicial, conforma lo que es el director y representantes de cada año escolaridad del nivel inicial. En el nivel primario, lo propio conforma el director y también
un maestro de cada año de escolaridad. Y en el nivel secundario, conforma al director y un representante de cada campo de saber y conocimiento. Funciones de los actores de la educación. Por ejemplo, en este caso tenemos la función de la comisión técnico-pedagógica. ¿Cuál es su función de la comisión técnico-pedagógica? Primeramente, conocer temas pertinentes para el desarrollo de los procesos educativos. ¿Eso qué implica? Implica que el siendo de la comisión tendríamos que tal vez recabar, indagar, ver metodologías, formas, revisar las normativas vigentes, revisar lo que son los planes y programas, para que nosotros, cuando tengamos que atender una situación X de un maestro o maestra, hay que proponer elementos, estrategias para que solucionen. Es decir, que nosotros, siendo parte de la comisión técnico-pedagógica, tenemos que estar en una constante preparación para, en este caso, plantear soluciones a las maestras y maestros. Apoyar a maestras y maestros en la gestión curricular, es decir, en la planificación curricular, hacer talleres, seminarios sobre plan de clase, metodologías, uso de instrumentos, autoevaluación, esos elementos. Y realizar reuniones trimestrales de forma obligatoria a convocatoria de la dirección o director. Es decir, ya estamos culminando el trimestre, conjuntamente con el director o directora, convocamos una reunión trimestral para nosotros analizar de forma conjunta cuáles son los logros y dificultades que estamos teniendo como unidad educativa. Elaborar actas de cada reunión, de cada una de las sesiones de la comisión técnico-pedagógica. ¿Eso qué significa? Significa que si tenemos una reunión, entonces tiene que haber una acta firmada por los puntos que hemos tratado y firmada por los miembros de la comisión técnico-pedagógica. Y presentar informes a la directora o director con sugerencias de soluciones que beneficien a estudiantes. Es decir, tenemos un caso, hemos atendido como comisión, tenemos que informar, reportar a directora, lo que hemos atendido y cuáles son las sugerencias y recomendaciones que hemos nosotros realizado como comisión técnica pedagógica. Y deliberar sobre las formas de intervención en la dirección y debilidades y limitaciones de las estudiantes. Es decir, nos sentamos como comisión, reflexionamos, analizamos. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo intervenir, cómo tenemos que hacer nuestras acciones sin que, por ejemplo, afectemos psicológicamente a los estudiantes. Todo eso. Y programar reuniones a mediados de cada trimestre para analizar, plantear a las dificultades de aprendizaje. Es decir, como comisión nos reunimos y analizamos y reflexionamos y de qué forma podemos nosotros seguir superando las dificultades de aprendizaje. Y analizar e informar a la directora acerca de necesidades, de la necesidad, en este caso, de brindar una atención pertinente a las y los estudiantes. Y en este caso, organizar sesiones de intercambios pedagógicos entre maestras y maestros. Así, por ejemplo, que cuando hay un aniversario de un colegio, una escuela, hacías, por ejemplo, un encuentros deportivos. Ahora también aquí tiene que haber, digamos, intercambios pedagógicos, es decir, nosotros como comisión técnico-pedagógica, conjuntamente con el director, podemos invitar a una escuela, un colegio, con una temática específica para hacer ese intercambio. Por ejemplo, ¿no? Digamos, nosotros necesitamos sobre planificación, entonces invitamos a un colegio de escuela para que nos socialicen cómo están trabajando el tema de planificación y también nosotros socializamos cómo estamos trabajando lo que es la temática de planificación. Y en coordinación con la directora o directora, presentar informe a la Defensoría Niñez cuando, en este caso, no tienen apoyo escolar. Es decir, que en este caso, por ejemplo, nosotros también como maestras y maestros, en coordinación con la dirección, se puede denunciar al papá mamá
cuando no cumplan la corresponsabilidad en la formación de los niños, niñas, de sus hijas e hijos. Es decir, en este caso, que no solamente es mandar a los niños y niñas a la escuela, al colegio, y ahí termino, sino que los papás y mamás tienen que hacer seguimiento a sus hijas e hijos. Y programar y realizar sesiones para el mejoramiento del desarrollo curricular. Es decir, plantearse actividades, seminarios, talleres, simposios que estén dirigidos a ese elemento, a mejorar los procesos, digamos, en este caso, del desarrollo curricular y a partir de todo eso, la concreción curricular. Y en coordinación con el director, profesor, convocar a papás para asumir su responsabilidad. Papás, no, hay niños, niñas, no cumplen con sus tareas, con sus actividades, llegan tarde, se faltan mucho, entonces se puede convocar, ¿sí? Convocamos, reflexionamos al papá, a la mamá y hacemos firmar actos de compromiso para que su hijo o hija, no sé, en este caso, digamos, no esté faltándose o que cumpla con sus actividades. Y proveer toda la información necesaria para el análisis y replanteamiento de estrategias para el funcionamiento de la comisión técnico-pedagógica. Es decir, otra vez reflexionamos, es decir, la comisión técnico-pedagógica es un espacio de constante reflexión. Y recoger y analizar la información para identificar y valorar capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes. Es decir, solicitar a cada curso, a cada maestro, maestra, qué dificultades tienen con sus hijas e hijos. Y a partir de eso, reflexionar, analizar y ver cómo nosotros podemos seguir mejorando como institución educativa. Y conocer y socializar y dar cumplimiento de manera adecuada el presente reglamento. Como ven, colegas, el reglamento de evaluación lo tendrían que haber socializado en cada institución educativa lo que son las comisiones técnicas pedagógicas. ¿Cuáles son las funciones del director o las responsabilidades del director o directora según el reglamento de evaluación? Primero, realizar el seguimiento y apoyo técnico pedagógico a las maestras y maestros en la aplicación de estrategias e instrumentos. Es decir, director y directora puede ingresar a los cursos, puede observar, por ejemplo, cómo nos puede pedir a nosotros, por ejemplo, qué instrumentos estamos haciendo uso de evaluación. Y si está mal el instrumento que estoy utilizando, mis listas de cotejos, mis pruebas objetivas, me tendrá que decir, por ejemplo, que tengo que mejorar, me tendrá que decir que está esto mal, hágalo de esta forma. Por eso, por ejemplo, dice seguimiento y apoyo. ¿Sí? Si dice apoyo es que me tiene que decir si tengo dificultades en hacer listas de cotejos o aplicar instrumentos de evaluación, me dirá, pues tendré que acudir al director o directora para que me colabore y me ayude en este caso. Y también evaluar la aplicación de metodologías, uso de recursos y materiales. Es decir, tendrá que ver, por ejemplo, en mi curso, ver que mi curso está textuado, que haga uso de cuadros, materiales elaborados por el maestro, por los estudiantes y que esté utilizando ese elemento. Y claramente dice, organización de los espacios de aprendizaje. Es decir, que yo como maestro esté haciendo uso de materiales y que no solamente que en mi curso esté la pizarra. Y realizar el apoyo y seguimiento al desarrollo curricular. Puede entrar a mi curso, ver que estoy trabajando según mi planificación, estoy haciendo uso de lo que son los momentos metodológicos, la práctica, teoría, valoración, estoy haciendo uso de los que son los criterios de evaluación, son cosas, es decir, ver de qué forma la o el maestro está haciendo la concreción curricular de su plan de clase. Y también revisar y centralizar la información de los resultados de la evaluación de las y los estudiantes por cada año de escolaridad presentada por las y los maestros. Es decir, en este caso, tendrá que revisar, ¿ya?
que no tengan, que no tengan, que estén mis notas correctas, que está haciendo uso de lo que son mi información, todo eso. Y conocer y analizar y derivar los casos de estudiantes con discapacidad. La comisión técnico-pedagógica me hace conocer, entonces, hace la aplicación de evaluaciones con el equipo multidisciplinario y, y el director tiene que hacer ese seguimiento. Y lo otro, informar sobre los resultados de la formación integral y holística de las estudiantes a la comunidad educativa en este caso. Concluye el trimestre, ya entonces habrá el director conjuntamente con el consejo educativo. Convocarán a lo que son todos los papás de la escuela e informará al director cuáles son las dificultades que se tienen como unidad educativa. Y también convocar a reuniones a los actores educativos según corresponde. ¿Sí? Yo diré, el profesor de aula eh, ha hecho ya todas las acciones, ha hecho lo que tenía que hacer. Un padre de familia no hace caso, entonces informa al director, el director convoca al papá, a la mamá, para ver de qué forma mejoramos lo que son los procesos educativos de nuestras estudiantes, tanto niños, niñas como adolescentes en este caso. Y participar con carácter de obligatoriedad en reuniones periódicas de informes de aprovechamiento con las maestras y maestros responsables. ¿Eso qué significa? Significa que ya estamos culminando el trimestre. Según el reglamento de evaluación, sí o sí tiene que haber una evaluación, una reunión trimestral obligatoria, ya tiene que una evaluación comunitaria, sí o sí tiene que convocar el asesor de curso, el maestro de aula de especialidad, a los papás. Y aquí dice con carácter obligatorio que tiene que participar en esa evaluación comunitaria la o el director. En este caso significa que tengo 12 cursos o 15 cursos, entonces planificaré por día tal vez las reuniones para que esté presente. Dice claramente con carácter obligatorio. De la comisión técnico-pedagógica, ¿cuáles son sus, en este caso, sus funciones? Dice, analizar los casos remitidos por la director o directora de estudiantes con bajo rendimiento escolar y proponer cuáles son las soluciones. Es decir, el director en este caso nos deriva de un caso de un estudiante. Como comisión nosotros nos sentamos, nos reunimos, analizamos, reflexionamos y planteamos posibles soluciones para que ese estudiante supere sus limitaciones. Coordinar acciones evaluativas y de apoyo pedagógico con los actores de evaluación. Es decir, si el maestro dice, creo que tengo un talento extraordinario, entonces coordinan acciones evaluativas con el equipo multidisciplinario, en este caso, para determinar si es talento extraordinario o no. Y también informar a la director o directora de las escuelas, colegios, cuáles son las recomendaciones que nosotros hemos hecho y cuáles son los resultados que hemos obtenido a partir de nuestra intervención como comisión técnica pedagógica. Y registrar en acta los resultados de las reuniones que nosotros estamos teniendo. Maestras y maestros. Primeramente, nosotros como maestras y maestros, una de las funciones es informar oportunamente al director, papá, sobre casos de estudiantes que no asisten. Tengo estudiante que se falta seguido, se falta 2, 3 faltas, tengo que hacer llamar al papá o a la mamá. Y también informar al director, directora, para que también director, directora asuma y vea por qué ese estudiante no está faltando y que evite faltar. Y analizar, reflexionar y compartir experiencias en sesiones técnico-pedagógicas. Concluye el trimestre. Hay una reunión técnico-pedagógica convocada por la comisión, entonces nos sentamos, reflexionamos. Ahí dieron maestro,
¿Sabe qué, colegas? Tengo esta situación con un estudiante y entre todos reflexionamos y decimos, coleguita, yo también tengo esa dificultad, he hecho estas acciones para que ese estudiante supere sus limitaciones. Y valorar de manera permanente el desarrollo curricular. Es decir, ¿eso qué significa? Significa que tengo que estar registrado también mis valoraciones, ¿sí? La valoración, decimos, por ejemplo, dijimos al inicio que es permanente, es continua. Tarea que doy, tarea que reviso. Práctica que doy, práctica que reviso. Eso también es parte, digamos, de la evaluación, ¿sí? Y registrar la información y resultados de la evaluación de aprendizaje de forma permanente en el cuaderno pedagógico. ¿Eso qué significa? Significa que en mi cuaderno pedagógico tiene que estar registrado la asistencia, hasta la asistencia cada día. Tarea que doy, al día siguiente reviso y tiene que estar tiqueado quién presentó, quién no presentó, quién hizo la tarea, quién hizo la tarea. Todo eso, por ejemplo, tiene que estar registrado. E informar y comunicar oportunamente los resultados de los aprendizajes a estudiantes y papás. ¿Eso qué significa? Un estudiante no hace tareas, se comporta mal, tiene dificultades de aprendizaje, tengo que hacer llamar al papá, a la mamá, o conversar con el estudiante y decir, sabes qué, hijito, hijita, estás así en esta materia. Y ver también, digamos, cómo tiene que superar esas limitaciones. Y brindar información en cualquier momento a los estudiantes sobre su aprendizaje. Se me acerca el estudiante, se me acerca y me dice, profesor, ¿cómo estoy en su materia? Yo tengo la responsabilidad de informar sobre su aprovechamiento de mi estudiante. Y reportar informes de evaluación de manera permanente y oportuna a la dirección. Decir, por ejemplo, que estoy utilizando estos instrumentos, estoy haciendo estas actividades, y aquí dice claramente, constantemente. Y registrar las calificaciones en la libreta escolar electrónica, que es una declaración jurada. En este punto hay que tener mucho cuidado, porque a veces, digamos, hay maestras y maestros que ponen la nota por poner nomás, ¿verdad? Y a veces, digamos, cuando nos equivocamos en este elemento, cuando un papá reclama, profesor, ¿por qué mi hijo tiene 51 en matemáticas? Si nunca hace falta, aquí están sus calificaciones, su examen, entonces estamos fregados, ¿sí? Porque si ya está, digamos, registrado las notas en el sistema, de que se puede modificar, se modifica. Pero para eso implica primeramente sanción para lo que es la o el maestro y también sanción para lo que es el director o directora de la escuela. Maestros del nivel inicial y del nivel primario somos responsables de subir las notas al CIE. Y de secundaria es el tutor en coordinación con los profesores, con los diferentes profesores de diferentes áreas. La impresión de la libreta electrónica es responsabilidad del director y profesor. Y otra vez aquí es una declaración jurada. Y también nosotros como maestras y maestros tenemos que convocar oportunamente otra vez a los papás que presentan sus hijos dificultades en el aprendizaje. No hace tareas, está con problemas, llega tarde, tiene problemas de matemáticas, no puede leer otro elemento, tenemos que convocar oportunamente y no esperar el trimestre. No puedo decir ya, este niño no sabe, creo que se va a aplazar. No, si no, tengo que hacer acciones oportunas, ¿sí? Acciones oportunas para que ese estudiante supere sus limitaciones. Y convocar al finalizar el trimestre con la participación del director para informar sobre el proceso de aprovechamiento. Decíamos que en la culminación del trimestre tiene que haber una evaluación comunitaria y que el director o directora en esta reunión
tiene que participar de forma obligatoria según el reglamento de evaluación. De las y los estudiantes, ¿cuáles son sus responsabilidades? Primeramente, como estudiantes tienen la responsabilidad de participar de forma activa, ¿sí? Creativa, hacer preguntas, estar presentes, no pueden faltarse, tienen que ser respetuosos en el curso, eh, entre compañeras y compañeros. Es decir, aquí los estudiantes asisten a la escuela de forma obligatoria y tienen que demostrar actitudes de transparencia, respeto, reciprocidad, todo ese elemento. Y también decimos también que las y los estudiantes pueden solicitar información a la o el maestro sobre su proceso de aprendizaje y sobre su evaluación, ¿sí? Y nosotros como maestras y maestros no podemos negar. Y las recomendaciones, sugerencias que nosotros demos a las y los estudiantes lo tienen que asumir. Y también tienen aquí, por ejemplo, los estudiantes la responsabilidad de comunicar oportunamente a papás, a sus papás y mamás sobre cuáles son sus logros y dificultades que están teniendo. En muchos casos, por ejemplo, los estudiantes solamente hablan de sus logros y no hacen conocer sus dificultades. Y en el curso, como estudiantes, tienen que promover en este caso actitudes de transparencia, no demostrar actitudes discriminatorias, ni actitudes machistas, ¿sí? Entre ellos, entre pares y no pares, tanto en la familia, en la comunidad y zona. Los padres de familia, como papás, tienen la responsabilidad, en este caso, de brindar una educación a sus hijos, asumiendo lo que es la corresponsabilidad. ¿Eso qué significa? Significa que no solamente cumple de ellos su función como mandar a sus hijos e hijas a la escuela o colegio, sino es que tienen que estar constantemente, preguntar en nuestra casa cuando llega su hijo e hija, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio, en la escuela? ¿Cuáles son las tareas que tienes? Y ver también que cumpla con sus actividades. Y conversar e intercambiar información con la maestra, maestro y la comisión técnico-pedagógica y como también con el director o directora. Me hace llamar director, me convoca el maestro, asisto, reflexiono y tenemos que nosotros, tengo con papá, asumir las recomendaciones que me hicieron para que mi hijo o hija mejore. Y realizar el seguimiento permanente y continuo a la formación de sus hijas e hijos. ¿Eso qué significa? Significa que el papá, mamá, tendría que estar mínimamente uno por semana preguntando al profesor, profesora, ¿cómo está mi hijo? ¿Hace tareas o no hace tareas? Y asistir de manera puntual y responsable a las reuniones convocadas por la maestra. Hay una evaluación comunitaria, sí o sí, el papá, la mamá o tutor tiene que asistir a esas reuniones, porque esta es parte de sus responsabilidades como papá y mamá. Reitero, colegas, la invitación que estamos ya con las que son las actividades del tema de ascenso de categoría, que estamos con esta actividad que iniciamos este 6 de mayo al 7 de junio. Las clases son de lunes a viernes, de 20 a 22 horas, ¿ya? Vamos a trabajar lo que es la normativa legal, la normativa específica, y también lo que es la elaboración de la propuesta transformadora, ¿sí? Tenemos que trabajar todo ese elemento, es decir, va a trabajar esto, elaboración de la propuesta, trabajamos lo que es normativa específica y también trabajamos normativa general. Reitero, el año pasado, por este elemento, no es como antes ya, no es como antes, por ejemplo, elaboraba mi experiencia transformadora
ya tenía mis 10 puntos, pero ahora ya no es así, ¿sí? La valoración va a ser diferente. Algunos tendrán los 10 puntos, algunos tendrán 5, algunos tendrán 0, algunos tendrán 7, siempre y cuando si cumplen las características de una propuesta. Es muy diferente a lo que hacíamos años anteriores. Nosotros vamos a trabajar este elemento, es lo que es este normativo especifica, normativo general, solamente por 100 bolivianos. ¿Sí? Interesados pueden ya hacer sus depósitos al 64, 88, 35, 40, hacen depósito una de 3 cuentas y envían a este número. El costo de 100 bolivianos. También va a haber simulacros, va a haber banco de preguntas para que ustedes, digamos, sigan preparándose. ¿Qué es la autoevaluación? La autoevaluación es un espacio de reflexión de la o el estudiante. Aquí, por ejemplo, nos muestran criterios de autoevaluación genéricos. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos que adecuarlo según digamos, a las características y según lo que estamos trabajando en lo que es la dimensión del ser definir. Eso es genérico común tanto para el nivel inicial, primario y secundario. ¿Sí? Y podemos hacer uso de esto nosotros y como también otros criterios que nosotros veamos conveniente. Por ejemplo, para lo que es el tema del decidir y para el ser, siempre va a ser, según tal vez en este caso, dependiendo de lo que es el PCP. ¿Sí? Si estamos trabajando el tema, digamos, de valores, entonces, ya a veces, por ejemplo, en el PCP ya establecimos qué valores y principios vamos a trabajar. Es decir, ahí ya va a ser diferente. Es decir, nosotros podemos trabajar estos criterios de autoevaluación y otros que veamos convenientes. Un criterio común para todos va a ser este elemento. Asisto a clases de forma puntual, no me atraso, entonces ya estamos con lo que son este elemento. ¿Sí? Demuestro creatividad e innovación en lo que es en el aula, en el momento de hacer mis tareas y mis prácticas, también tenemos otro criterio de autoevaluación. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, de valoración de las dimensiones que nos dicen? Nosotros, o en este caso, ¿qué tenemos que nosotros calificar en el ser? Si el estudiante practica principios y valores, el estudiante, por ejemplo, manifiesta actitudes y sentimientos y emociones. Estamos hablando de lo que es la contaminación ambiental, se sensibiliza, ve por la necesidad de cambiar, mejorar, ¿verdad? El estudiante, estamos trabajando su identidad, se siente, trabajamos su interculturalidad del estudiante, se siente, está conforme, habla de su identidad, habla de su familia, y también, por ejemplo, el tema, digamos, de lo que es la interculturalidad, respeta a su compañera, compañero, todo eso. Mientras en el saber vamos a valorar si ese estudiante, por ejemplo, con, conoce conocimientos científicos externos, ajenos, como también propios, según lo que son los planes y programas de estudio, conoce, en este caso, eh, conocimientos técnicos, tecnológicos y artísticos propios y de otros contextos, y como también los saberes conocimientos, en este caso, propios y ajenos. Y siempre todo eso va a ser de lo que son los planes y programas. En lo que es la dimensión del hacer, vamos a valorar si ese estudiante aplica, usa destrezas, habilidades en el desarrollo, en lo que es la elaboración de conocimientos científicos, hace uso y maneja prácticas, y en este caso, digamos, de análisis, comprensión, reflexión, para poner en práctica lo que son los saberes teóricos y prácticos.
Y también en el decidir, más está dirigido a lo que es el cambio de actitud de la o el estudiante. Los rangos, criterios de evaluación, tanto en este caso para el nivel, en este caso es para el nivel inicial, es en desarrollo, aceptable, óptimo y pleno. Es decir, yo maestro de nivel inicial, me planifico una actividad para 2 horas. Un estudiante en las 2 horas no realiza la actividad, pasan 3 horas, no lo realiza, ¿ya? Entonces es en desarrollo. Otro estudiante en la misma actividad lo realiza en 2 horas con dificultad, pero lo realiza, entonces es aceptado. Otro estudiante, la misma actividad en el mismo tiempo lo realiza sin dificultades, lo realiza correctamente, según lo que según las consignas de la o el maestro, entonces eso es óptimo. Otro estudiante, la misma actividad, lo realiza en menos tiempo y supera mis expectativas como maestra y maestro, entonces eso es pleno. Los rangos, autoevaluación, en este caso la evaluación de la o el maestro es 5 ser, saber 45, hacer 40, decidir 5. La autoevaluación, 5 puntos. ¿Sí? En desarrollo, la valoración es hasta 50, que es retenido, aceptable de 51 a 68, desarrollo óptimo de 69 a 84, desarrollo pleno de 85 a 100. Y en este caso importante es el promedio anual menor a 51, el promedio anual menor a 51 de una de las áreas será retenido. Si un estudiante tiene 51 como promedio anual en matemáticas, entonces el estudiante será retenido, menor a 51. Fases de la evaluación. Hay una evaluación de inicio o diagnóstico, una evaluación permanente y una evaluación de logros de aprendizaje. Evaluación diagnóstico, esto lo realizamos los primeros días de clases de la gestión escolar. ¿Por qué hacemos esta evaluación diagnóstica? Lo hacemos para identificar cuáles son los logros, dificultades que tienen los estudiantes en relación a lo que son los perfiles de salida de la gestión anterior y cuáles son sus expectativas. Los resultados de la evaluación diagnóstica, nosotros como maestros y maestros, lo tenemos que registrar en el cuaderno pedagógico. ¿Sí? La evaluación permanente y continua. Esta evaluación lo realizamos desde el primer día de clases hasta el último día de clases, ¿verdad? Valoramos, por ejemplo, los estudiantes, desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades. Y la evaluación de logros de aprendizaje, que lo realizamos a la culminación del trimestre. Esto, por ejemplo, nos permite a nosotros ver qué logros, dificultades hemos tenido, y cuáles son las acciones que tenemos que asumir el siguiente trimestre para que los estudiantes superen sus limitaciones. Apoyo y seguimiento y supervisión en este caso. La OEL directora tiene que hacer el seguimiento oportuno a la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación. ¿Eso qué significa? Significa que cada maestro y maestra tiene que elaborar sus propios instrumentos de evaluación. Y para aplicar esos instrumentos, tiene que tener el visto bueno de la directora o directora de unidad educativa. Es decir, ya no podemos improvisar este elemento de lo que es la evaluación de las y los estudiantes. Esos instrumentos de evaluación pueden ser orales y escritas, pero otra vez, siempre tienen que ser planificadas y elaboradas según las necesidades, según nuestros estudiantes.
Lo que es, en este caso, la evaluación ya no es improvisado, sino es planificado. Y el cuaderno pedagógico debe ser real. Es decir, la información que tengamos en el cuaderno pedagógico debe ser real y coherente. ¿Coherente en qué sentido? Que esté expresando lo que el estudiante está aprendiendo. ¿Sí? Por eso dice aquí, digamos, reflejando el nivel de aprovechamiento de las y los estudiantes. Es decir, tiene que ser la información real y que exprese lo que el aula estudiante está aprendiendo. Tiene que haber, por ejemplo, tener, digamos, información de estudiantes promovidos que hayan abandonado y que hayan sido retenidos o retirados en este caso. Y también, por ejemplo, en este caso, nosotros como maestros y maestras tenemos que comunicar, hacer conocer de forma permanente, ¿ya? Cómo el estudiante está aprendiendo, o qué dificultad está teniendo, informar al estudiante, papá, mamá. Instrumento de seguimiento. El único instrumento de seguimiento es el cuaderno pedagógico, que es un instrumento, digamos, de caso de uso obligatorio por todas las y los maestros. Puede ser digital o físico, que tenga, por ejemplo, los criterios de evaluación, los programas de evaluación, las logros de evaluación, resultados, es decir, toda la información que nosotros, todos los instrumentos que nosotros hemos aplicado y resultados que hemos obtenido. Y en este caso el seguimiento lo hace el director, directora, la comisión, la maestra, el maestro, a lo que es el proceso de aprovechamiento de las y los estudiantes. Para concluir esta actividad, colegas, reitero la invitación. Estamos ya con el tema de lo que es los cursos, de lo que es el ascenso de categoría. Iniciamos este 6 de mayo al 7 de junio, de 20 a 22 horas. Clases son de lunes a viernes. No son 2 días a la semana, no son 3 días. Es de lunes a viernes en este horario. Trabajamos lo que es la normativa general, normativa específica. Y también vamos a trabajar lo que es la elaboración y registro de la propuesta transformadora. Aquí, aparte, digamos, de que trabajen del 6 al 7 de junio estos contenidos, va a haber 3 sesiones extras para trabajar eso. ¿Sí? Para lo que es el taller de elaboración de la propuesta. La segunda sesión va a ser, digamos, para revisar o para ver, digamos, qué dificultades están teniendo y cómo ayudarlos a superar. Y la tercera sesión es el registro de su propuesta de sistema con nosotros. El costo es, decíamos, de 100 bolivianos. Interesados se pueden comunicar a 64 88 35 40, hacen depósito una de esas 3 cuentas, envían a este número y eso es lo que es el procedimiento de inscripción. Habrá en este caso banco de preguntas, hay un simulacro general que se va a hacer, digamos, un día antes al examen de ascenso. Interesados, reitero, pueden comunicar 64 88 35 40. Bueno, coleguitas, muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.